Bienvenidas y bienvenidos a nuestra comunicación titulada Multimodalidad en el aula, innovación e interdisciplinariedad en didáctica de la lengua y la literatura, realizada por José Rovira Collado y Mónica Ruiz Bañuls de la Universidad de Alicante. En esta diapositiva tenemos el resumen de nuestra comunicación, donde podemos destacar los distintos elementos que hemos subrayado, como el trabajo de la intertextualidad y el desarrollo de la competencia digital y de la competencia literaria, la incorporación de la multimodalidad y el trabajo a través de las narrativas transmedia. El eje central de nuestra propuesta gira en torno a las constelaciones multimodales. La consistencia interna de los instrumentos implementados con un alfa de 737 ratifica el rigor de esta herramienta de análisis como muy útil para la didáctica de la lengua y la literatura. Como fondo de esta imagen podemos ver una de nuestras primeras constelaciones titulada Senda de Cuentos. Y aquí planteamos los objetivos de esta investigación, como son, en primer lugar, ampliar la práctica de constelaciones multimodales y analizar los conocimientos sobre la temática de los pecados capitales en el alumnado de educación primaria. También, obviamente, profundizamos en los conceptos de narrativa transmedia y la lectura multimodal. Además, se trabajan distintos epitextos digitales en educación primaria, como por ejemplo los Booktuber o los Booktrainer. Y además se comprueba la validad de esta propuesta de innovación educativa a través de la investigación que luego desarrollaremos. Antes de nada, debemos recordar que estas constelaciones multimodales o transmedia que llevamos trabajando en la Universidad de Alicante en los últimos años son una evolución de la propuesta de constelaciones literarias realizada por el grupo Guadarrama, formado por Ángeles Bengoechea, Rosa Linares, Flora Rueda y sobre todo por el trabajo que ha realizado en los últimos años Guadalupe Joven. En los enlaces encontramos algunos de estos ejemplos disponibles para el alumnado de educación secundaria. Además de la inclusión de elementos multimodales como principal innovación de nuestras constelaciones, debemos destacar que nuestra práctica se centra en las propuestas que realiza nuestro alumnado, aunque estos puedan ser luego compañeros y profesores. En este sentido tenemos la primera constelación, Espada y Brujería Transmedia, realizada por Rocío Serra Rodrigo, y tenéis ahí el artículo. También tenemos el enlace a la propuesta realizada junto con el profesor Pepe Hernández sobre el uso de constelaciones y Pechacucha, o el trabajo más reciente, donde hemos analizado el trabajo de los últimos 3 años de la presencia de los clásicos literarios en distintas constelaciones de distintos cursos de la Facultad de Educación. Pero ya nos centramos en los resultados obtenidos durante el curso 2019 a través del blog Constelaciones Multimodales 4dl19.blogspot. Consta de un total de 23 entradas porque trabajamos con 2 grupos experimentales y 2 grupos de control, en la que participaron un total de 138 estudiantes. Además de la constelación, se realizaron Pechacucha, Booktuber o otros epitextos didácticos. La temática de las constelaciones literarias que planteamos en nuestra investigación giró en torno a los 7 pecados multimodales. Existía una tradición literaria que podía ser perfectamente adaptable a otras representaciones artísticas con muchas posibilidades para articular elementos digitales. La fascinación por estos 7 vicios, ¿no?, que consideramos que en definitiva resumen las grandes pulsiones del ser humano, pues posibilitó a nuestros alumnos que construyeran un hipertexto a partir de los múltiples fragmentos de sus referencias actuales. Y ese universo se constituyó no solo por sus vivencias, sus lecturas, sino también por la televisión, el cine, los videojuegos, como por ejemplo vemos en la constelación en torno a la avaricia, pues la referencia inevitable a La Casa de Papel, por ejemplo. Las propuestas fueron las posibilidades eran infinitas porque una buena articulación de dicha temática permitió a nuestro alumnado pues crear unas constelaciones que les aproximaron a diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, aquí vemos la imagen en torno a la soberbia, con el diseño de una línea de tren, la ira, con una referencia inevitable a la serie, la pereza. En definitiva, pues consideramos un poco que el pecado, ¿no?, por naturaleza es turbulento y sugerente y ha originado pues unas prácticas lectoras muy atractivas para el profesorado en formación y, por ejemplo, a través de esta imagen vemos la importancia de la multimodalidad a la hora de integrar las imágenes. En la tabla 4 aparecen representados los valores obtenidos en los estadísticos descriptivos del grupo de referencia. En este sentido observamos una escasa percepción respecto a su conocimiento sobre conceptos relativos a la educación literaria, tales como competencia literaria, intertexto lector, paratexto, narrativa transmedias o constelación multimodal, que, como se observa, tiene un valor medio entre 3 y 4.
Se constata, sin embargo, una elevada dispersión de estos y una escasa dispersión de las respuestas emitidas, con una desviación típica del 1,194. Del mismo modo, los estudiantes participantes perciben que no disponen de suficiente formación sobre la diferencia entre competencia lectora y comprensión lectora, hipotexto o hipertexto, o por ejemplo, qué son las relaciones intertextuales, con una media en torno al 3,99 y una escasa desviación típica. Tras comprobar la normalidad de los datos, asimismo procedimos a aplicar la prueba TED-Student para muestras independientes. El grupo de referencia percibe que sí que es capaz de definir lo que es la educación literaria, ya que la explicación del concepto frente a la enseñanza tradicional de la literatura es evidente a lo largo de toda la práctica. Asimismo, es el alumnado de este grupo el que indica que es capaz de diferenciar, después de la práctica, conceptos como competencia lectora y comprensión lectora del ITSEM o definir competencia literaria del ITEN 8. Asimismo, establecimos un análisis de las correlaciones lineales de variables entre grupos y para comprobar relaciones de estas variables llevamos a cabo la correlación bivariada de Pearson con la intencionalidad de averiguar si las variables analizadas tenían relación entre sí, el tipo de relación que existía entre ellas y, en caso de existir, la dirección que tenían esta relación. Pero por espacio de tiempo se puede observar en las tablas, no entramos en más detalles. Una vez confirmada la validez de esta práctica de innovación educativa, hemos seguido desarrollando las propuestas, ampliando los temas, los contenidos o la perspectiva de investigación, como veremos a continuación, con nuevas constelaciones. El primer spin-off de las anteriores constelaciones fue esta propuesta que hemos titulado Constelaciones para Confinamiento, realizada junto a la Universidad de Murcia y la Universidad de Alicante entre marzo y mayo de 2020. El objetivo de esa práctica era trabajar la literatura infantil de tradicional, las narrativas transmedia y la lectura multimodal. La investigación de la que os hemos hablado es una práctica que todavía está en curso y, por ejemplo, para este año hemos cambiado de los pecados multimodales y los pecados capitales al universo de los cuentos infantiles y este año le hemos propuesto a nuestro alumnado la elección entre 20 personajes y deberán realizar una práctica similar de la que todavía no tenemos datos. Una vez distribuidos los personajes, tenemos el blog de modelo Caperucita Transmedia, caperucitransmedia.blogspot y las prácticas que les hemos pedido para este curso, como son una constelación universo, una descripción bibliométrica, un relato literario y un relato audiovisual. Y para finalizar también una memoria del trabajo. De este trabajo, de esta segunda práctica, ya tenemos unos primeros resultados en el blog Ecos Transmedia 2020 y la publicación Estudio comparado del desarrollo de la competencia digital y literaria en la formación del profesorado a través de narrativas multimodales de tradición oral. En esta diapositiva encontramos las dos constelaciones de ejemplo, el modelo de Caperucita Transmedia, constelación universo, donde tenemos más de 40 enlaces, o luego el análisis bibliométrico, donde diferenciamos también entre las fuentes originales, hipotextos, hipertextos, y diferenciamos cada uno de los elementos de la constelación entre textos literarios, multiplataforma, arte, transmedia, multimodalidad, etc. Tenemos ahí el enlace al blog con toda la explicación y el enlace al vídeo de YouTube con los resultados de esa segunda propuesta. El trabajo realizado por nuestro alumnado para este año se publicará en esa dirección de blog que tenéis y también dentro de esta línea que estamos trabajando de interdisciplinariedad, multimodalidad y TIC en el diseño de las constelaciones literarias para la formación lectora, pues estamos intentando abrir nuevos espacios de desarrollo como por ejemplo el MOOC Geolocalizando la Literatura que hemos lanzado junto a la profesora Isabel Gómez Triguero, en el que tenemos uno de los módulos dedicados a la constelación y os animamos a visitar. Muchísimas gracias por su atención. Estos son nuestros 2 correos electrónicos por si alguien quiere saber más sobre las constelaciones multimodales que trabajamos en la Universidad de Alicante.